Bueno a todos, a continuación quiero compartir este problema de primera ley de Kirchhoff que me parece interesante. El problema dice a partir de la figura 9, en la cual se muestra en el gráfico, considere que después de un largo tiempo solo existe corriente en una rama del circuito. En este tiempo el voltaje de la batería es de 10 voltios. Determine la diferencia de potencial eléctrico a través del capacitor de 100 microfaradios. Bueno, la parte positiva de la fe, la que suministra energía, está en el ramal más largo y en el más corto es el negativo. Entonces la corriente sale del ramal positivo. Se va a resolver el problema utilizando la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos, suma de nodos. Primera ley. Entonces la corriente sale con una intensidad I del polo positivo y después se divide en el punto A en I sub 1 y I sub 2. De ahí continúa su trayectoria, pasa por la resistencia de 525 ohmios y después llega al nodo B y se divide en dos. Esta corriente I sub 1 se divide en I sub 1' y I sub 1 2'. Luego va a cargar el capacitor de 100 microfaradios. Luego estas dos corrientes se vuelven a encontrar en el nodo C y vuelve acá la suma y sale la corriente que pasa por el resistor de 100 ohmios sería I sub 1. Mientras en el lado derecho pasa I sub 2, pasa por el resistor de 100 ohmios y el capacitor de 50 microfaradios. La corriente I sub 2 pasa por el nodo D. En el nodo D se cumple la ley de nodo, ¿no? La primera ley de Kirchhoff. Sería la suma de corrientes, sería la suma de las corrientes entrantes es la corriente saliente, ¿no? La suma de lo que ingresa es la suma de lo que ingresa es lo que sale. Entonces tenemos nuestras primeras ecuaciones de la ley de nodos. Que sería I sub 1 igual a I sub 1' más I sub 2'. Eso sale del nodo B. Y I es igual a I sub 1 más I sub 2, eso sale del nodo A. Tenemos estas dos ecuaciones. Después hemos utilizado la primera ley de Kirchhoff y ahora vamos a la ley de voltajes. La diferencia de potencial entre A y B. Por la ley de Ohm, la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces la diferencia de potencial entre A y B sería igual a la resistencia, solo hay una resistencia de 525 ohmios por la intensidad de corriente que pasa, sería I sub 1. Después tenemos que la diferencia de potencial entre B y C es
la diferencia de potencial entre B y C. Como esta es la misma, acá en este tramo de circuito no hay resistor, entonces este punto B se traslada acá, ¿no? Y el punto C se traslada acá. La diferencia de potencial entre B y C sería, aplicando la primera ley de Ohm, sería 1500 por I sub 1', que es la corriente que circula. Y por capacitancia, o sea, la definición de capacitancia es la cantidad de carga, en este caso está en una unidad de tiempo, ¿no?, que lo transfiere, por eso que he puesto QT. La transferencia de carga depende del tiempo. Cantidad de carga sobre diferencia de potencial. Y de acá sale que la diferencia de potencial es la cantidad de carga sobre la capacitancia. Por eso he puesto acá cantidad de carga sobre la capacitancia, que vale 100 microfaradios, pero un microfaradio es 10 a la menos 6 coulomb. Por eso he puesto 100 por 10 a la menos 6 coulomb. La diferencia de potencial entre B y C sería la suma de las diferencias de potenciales la diferencia de potencial que hay en el capacitor más la que hay en el resistor. En el resistor sería la diferencia de potencial, la primera ley de Ohm, ¿no?, que sería resistencia de 300 ohmios por I sub 1 segunda. Después voy a aplicar en el ramo CD, voy a aplicar la ley de Ohm, y me queda que la diferencia de potencial entre C y D es la resistencia 100 por la intensidad de corriente I sub 1. Después voy a calcular la diferencia de potencial entre A y D. Y análogo al anterior, esto, como es la misma sección de cable, no hay resistencias, entonces el punto D se traslada acá y acá también se traslada. Comparten los mismos terminales. Entonces la diferencia potencial entre A y D sería la suma de los voltajes, ¿no?, en la resistencia y en el capacitor. En la resistencia sería 100 por I sub 2, y en el capacitor sería análogo al anterior, la cantidad de carga sobre la capacitancia, que es 50 microfarads, 50 por 10 a la menos 6. Ahí sale esta ecuación. Y ahora, como me dice que considere que después de un largo tiempo solo existe corriente en una rama del circuito. Como me dice un largo tiempo, significa que el tiempo se va hacia el infinito, ¿no? Un tiempo muy prolongado. Y en un tiempo muy prolongado, el capacitor se carga por completo. Como el capacitor se carga por completo, esta intensidad de corriente deja de circular corriente por acá. Esto se comporta como un circuito abierto. Igual en
en estos dos terminales se comportarían como un circuito abierto, porque el capacitor ya está cargado completamente. Entonces se tiene que la corriente que circula por esos terminales es cero, lo cual I segunda de 1 es cero. Entonces tengo que I sub 1 es igual a I sub 1, I sub 1 prima. Entonces tengo el resultado de una ecuación que es esta de acá. I sub 1 prima es igual a I sub 1 prima de t es igual a I sub 1 de t. Aplicando la ley de voltaje sería 525 por I sub 1 más 1500. Esta misma corriente I sub 1 circularía por acá. I sub 1 sería 1500 por I sub 1 más 100 por I sub 1 sería igual al voltaje 10, al voltaje total que suministra la fuente. Entonces de ahí tengo que 2125 I sub 1 es igual a 10, de donde me sale que I sub 1 es 4.7 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora, como I segunda de 1 es 0, la diferencia de potencial en C en el capacitor de 100 microfarads, porque me pide la diferencia de potencial eléctrico a través del capacitor de 100 microfaradios. O sea, acá es la diferencia de potencial entre B y C, ¿no? Y la diferencia de potencial entre B y C es 1500 por I sub 1 prima. Pero I sub 1 prima es I sub 1. Eso sería I sub 1. I sub 1 vale 4.7 por 10 a la menos 3, de lo cual me sale la diferencia potencial 7.05 voltios. Bueno, a simple vista parecería que faltaran datos, pero están completos, ¿no? Incluso me sale, como me dice que en un largo tiempo esto lo anula a la dependencia del tiempo, ¿no? Lo hace tender al infinito.
lo que simplifica el problema es que la corriente que pasa por el capacitor en el infinito es nula, ¿no? Se hace abierto. Cuando el capacitor está lleno ya no deja de circular corriente. Porque lo que sigue suministrando la corriente es la fe. El capacitor no está suministrando corriente. La única cuando la FEN acá deje de suministrar energía o corriente, sería que la fuente deje de suministrar la corriente, y entonces en ese caso los capacitores comenzarían a descargarse. Pues en este caso lo que está suministrando corriente es la FEN. Bueno, ese sería el análisis del problema. Estaré estudiando doy clases particulares de física y física 1, física 2. Cualquier consulta a mi personal.